Mi propia madre me miró a la cara y me dijo que mi hermana, la misma que se estaba acostando con mi esposo a mis espaldas, también merecía ser feliz. Ese día enterré a mi familia. Todo empezó hace 9 años. En ese entonces, yo tenía 32 años y llevaba 6 años casada con mi esposo de aquel momento, Raúl. Teníamos una relación muy sólida, o eso creía yo. Era la típica pareja con sus altibajos, pero siempre habíamos sabido crecer y construir un cariño sincero. Todo iba perfectamente bien hasta que mi hermana menor, Estrella, que en ese momento tenía 28 años, regresó a nuestra ciudad después de vivir en la costa desde los 18. Su novio de toda la vida la había dejado y se había mudado a otra ciudad, abandonándola sin un centavo. Cuando volvió, nos sentó en la sala y nos dijo que él le había sido infiel con hombres. Yo apenas conocía al tipo. Solo lo había visto 3 veces en los 5 años que estuvieron juntos, y no me parecía la clase de persona que llevaría una doble vida y dejaría a Estrella en la ruina. Intenté contactarlo una vez para saber la verdad, pero me di cuenta de que me tenía bloqueada, así que simplemente lo dejé pasar. Estrella se instaló en casa de mis padres, Gina y Jaime, que en aquella época tenían 55 y 56 años. Para que se entienda la dinámica, mi hermana y yo nunca habíamos sido cercanas. Ella siempre fue la hija adorada, al menos para mi madre, y mi padre nunca le llevó la contra en nada. No era algo que te gritaran en la cara, sino un millar de pequeñas cosas a lo largo de los años. Por ejemplo, cuando cumplimos 16 años, a las 2 nos dieron un auto. A mí me entregaron las llaves de un auto que ya tenía 8 años de uso. A ella le compraron uno con solo 2 años de antigüedad. Sus vestidos de danza, las clases y las competencias costaron miles de dólares. Viajaban a eventos a 6 o 7 horas de casa y jamás pusieron una sola objeción por el dinero. En cambio, cuando yo pedía $50 para un campamento de voleibol en la universidad local, me los daban, pero me hacían sentir que les estaba pidiendo que me construyeran un estadio privado. Lo que más me enfureció fue a mis 17 años. Una noche salí con mi novio, perdí la noción del tiempo y llegué 15 minutos tarde a la casa. Mis padres me quitaron el auto por un mes entero. Al año siguiente, Estrella llegó 2 horas tarde, oliendo a marihuana desde la puerta de entrada, y solo le dieron un sermón severo en la sala. Nada más. No me dolió demasiado cuando se fue a la universidad y decidió quedarse allá. Pero cuando regresó arruinada, tuvo problemas para encontrar trabajo durante el primer mes. Así que cometí el error de sugerir que Raúl la ayudara. Él tenía un puesto alto en su empresa y pensé que podría hacer algo útil. Así fue. Raúl movió unos contactos y le consiguió un puesto en su mismo departamento, relacionado con su carrera. Al principio, cuando ella empezó a pasar más y más tiempo en nuestra casa, pensé que era un intento genuino de acercarse a mí. Pero luego noté que ella y Raúl se estaban volviendo demasiado familiares. Se sentaban en la mesa del comedor, hablaban de cualquier cosa durante horas y se reían con chistes internos. Una tarde, intenté integrarme a la conversación mientras servía café. ¿De qué se ríen tanto?, les pregunté. Cosas del trabajo, me respondió Estrella de inmediato, cortando la charla. Esa noche, cuando estábamos solos, le pregunté a mi esposo qué estaba pasando. Tenemos mucho en común y estamos con varios proyectos juntos en la oficina, me contestó Raúl sin darle importancia. La primera bandera roja real apareció con la logística de nuestros horarios. Nosotros teníamos turnos distintos. Raúl trabajaba de 8 de la mañana a 4:30 de la tarde. Yo trabajaba de 10 de la mañana a 7 de la noche. Y resulta que, con demasiada frecuencia, cuando yo abría la puerta de mi casa a las 7:30, Estrella ya estaba ahí instalada con él en la sala. Preguntaba por qué estaba ahí tan tarde, y siempre me decían que era por asuntos de la oficina. Unas semanas después noté algo que me hizo dudar de mi propia cordura. Yo tengo una rutina estricta. Cada día, antes de salir a trabajar, tiendo la cama y siempre dejo las fundas de las almohadas con la abertura mirando hacia el borde exterior del colchón. Un martes, Estrella había estado en nuestra casa. Cenó con nosotros y luego se fue a casa de mis padres. Cuando por fin entré a mi habitación para acostarme, vi algo extraño. 2 de las almohadas tenían las fundas invertidas, mirando hacia el centro de la cama. Alguien las había usado. Fui al baño, donde Raúl se estaba lavando la cara. Me apoyé en el marco de la puerta y se lo pregunté directamente. ¿Te metiste en la cama durante el día? Raúl se quedó un poco desconcertado, agarró una toalla y me miró. No. ¿Por qué lo preguntas? La cama no está como la dejé esta mañana. Las almohadas están movidas. Debes haberte equivocado al tenderla, insistió él, secándose las manos rápido.
Nadie ha estado allí. Esa noche revisé su teléfono y su computadora a escondidas en la oscuridad. No encontré nada. Pero claro, trabajaban juntos 8 horas al día, 5 días a la semana, y luego pasaban tiempo juntos en mi casa después del trabajo. ¿Para qué iban a necesitar escribir mensajes? Me sentía como si estuviera perdiendo la cabeza. Poco tiempo después de eso, mis padres nos invitaron a cenar. Todo iba normal hasta que fui a la cocina a buscar hielo y vi algo en el pasillo. Raúl simplemente pasaba cerca de Estrella. Ella levantó la mano y le agarró el brazo con suavidad para detenerlo. Él se giró, ella se acercó, le susurró algo inaudible y juntaron las frentes por un solo segundo. Raúl dio un respingo de inmediato, miró a su alrededor y siguió caminando rápido hacia el comedor. Estrella me vio parada en la cocina mirándola, sonrió y volvió a lo que estaba haciendo. No soy tonta. Sabía que eso era una montaña de señales, pero simplemente no quería creerlo. Llevaba enamorada de él desde los 21 años. Así que planeé un fin de semana de escapada a una ciudad cercana. Pensaba hacerle las preguntas difíciles en terreno neutral, aunque en el fondo realmente esperaba estar equivocada. Pero tenían razón. Mi mundo se derrumbó. El viernes por la noche en el hotel fue agradable. Tomamos algo, bailamos y estuvimos juntos. Al día siguiente teníamos más planes y casi no digo nada. Yo realmente pensaba que él no podía estar haciendo eso con ella y, al mismo tiempo, actuar con tanta normalidad conmigo. Qué equivocada estaba. Estábamos a punto de comenzar el sábado. Él estaba sentado al borde de la cama poniéndose los zapatos. Me paré frente a él y le pregunté directamente si tenía una aventura con mi hermana. Raúl dejó caer los cordones. Se le llenaron los ojos de lágrimas al instante y me miró. Sí, dijo. Sentí el golpe en el pecho. Le pregunté por qué. Lo siento mucho, empezó a balbucear. No quería que pasara. Simplemente conectamos y, antes de darnos cuenta, ya nos estábamos besando, y luego pasó a más. Me crucé de brazos y le hice la pregunta que me venía atormentando. ¿Te acostaste con ella en nuestra cama antes de que yo llegara del trabajo? Raúl no respondió. Solo bajó la cabeza con vergüenza, mirando el suelo del hotel. No necesité escuchar más. Tomé mi bolso y salí de la habitación sin decir una sola palabra. Manejé sola las 3 horas de regreso a casa y lo dejé allá. Él tuvo que pedir un Uber y llegó horas después con mis otras cosas. Intentó disculparse en la sala mientras yo lloraba, pero no lo reconocí. Al ver que no le iba a hablar, empacó una maleta y se fue a un hotel. Al día siguiente se lo conté a mis padres. Ya lo sabían. Me dijeron que lo sentían, y que Estrella se había ido la noche anterior y tal vez no volvería en unos días. Era obvio que se había ido a quedar con Raúl. El divorcio fue rápido. Raúl encontró un departamento enseguida y Estrella se mudó con él. Yo solo me comunicaba con mi ex esposo por asuntos legales. Al principio, supongo que por la culpa, dijo que yo me podía quedar con la casa y los ahorros. Luego, a los pocos días, dijo que tendríamos que dividir la casa. Sé que fue idea de Estrella. Yo ya había movido todos los ahorros a una cuenta nueva, así que no hubo pelea. 9 años de mi vida se esfumaron así de fácil. Él no tenía idea de con quién se había metido. Ella es una narcisista y yo sabía que tarde o temprano lo iba a desechar. Estrella fue muy cruel durante todo ese tiempo. Unos días después de descubrirlo, me etiquetó en una publicación de Facebook. Era una foto de los dos. Él le daba un beso en la mejilla por detrás. El pie de foto decía, sintiéndome querida. Fue asqueroso. Cerré la sesión y borré la aplicación. 1 hora después, me escribió un mensaje de texto. Perdón, hermana, no era mi intención etiquetarte. No hay rencores, ¿verdad? Ojalá podamos seguir siendo cercanas. Tú también encontrarás a tu alma gemela algún día. La bloqueé de todo lo que se me ocurrió. Mis padres no fueron mejores. Al principio fingieron simpatía, pero cuando les dije que iba a romper todo contacto con Estrella y Raúl, mi madre me miró y me lo dijo en la cara. Lamento lo que pasó, no debería haber ocurrido así. Pero tu hermana también merece ser feliz. Tú encontrarás a alguien y luego podremos dejar todo esto atrás. Me enojé mucho y les conté lo de la etiqueta y el mensaje de texto. Bueno, ¿para qué estás leyendo esas cosas?, me respondió mi madre restándole importancia. Mi padre no había dicho ni una palabra en todo ese tiempo. Solo se sentaba en silencio. Lo miré fijo. ¿Y tú qué piensas de esto?, le pregunté. Opino lo mismo que tu madre, respondió, y salió de la habitación. Ese día decidí romper contacto con ellos también.
Vendí la casa rápido y me fui a otro estado. No le dije a ninguno de mi familia a dónde ni cuándo. Ya estaba harta de todos. Les deseé lo peor. Exactamente 9 meses después de haberme ido, mantenía cero contacto. No le dije a nadie a dónde me había mudado, solo lo sabían algunos amigos y un par de primas lejanas. Pero un día llegué a mi departamento, abrí el buzón y encontré un sobre grueso. Era una invitación de bodas. La boda de Raúl y Estrella. La invitación traía una foto de ellos abrazándose en un campo de girasoles. También había una carta escrita a mano por mis padres. Decía que tenía que perdonar y dejar todo esto atrás. Que sabían que las cosas no salieron bien, pero que éramos una familia y las familias resuelven sus problemas. Y para rematar el nivel de locura, la carta decía que Estrella quería que yo fuera su dama de honor, tal como ella lo había sido en mi boda. Esa carta me reabrió heridas que apenas estaban sanando, pero no respondí. Lo único que hice fue averiguar qué familiar lejano había pasado mi dirección a mis padres, y lo corté de mi vida también. Tiré esa basura y seguí adelante. Me costó mucha terapia volver a salir al mundo. Al principio, intenté conocer a alguien nada más instalarme en mi nueva ciudad. Tuve una primera cita pasable y luego me di cuenta de que el tipo era un idiota insoportable. Juré no volver a salir con nadie en un buen tiempo. Por eso me enfoqué en la terapia, para procesar la traición de mi esposo, la de mi hermana y el abandono total de mis padres. Fue un proceso difícil de 4 años, pero entonces conocí a Santiago. Él tenía 37 años. Era chef, y junto a su hermano gemelo Javier, eran dueños de un restaurante y un bar que marchaba muy bien. Santiago me demostró cómo se comporta un hombre de verdad. Empezamos una relación y pronto nos comprometimos. Yo estaba emocionada por empezar una vida real con él. Y justo en ese momento de paz, 4 años después del divorcio, el pasado me alcanzó. Una tarde llegué a mi departamento. Santiago y yo todavía no vivíamos juntos, pero faltaba poco para mudarnos. Salí del ascensor y ahí estaba él. Raúl, parado en el pasillo de mi edificio. Se veía bien, demasiado bien, como si hubiera pasado horas arreglándose frente al espejo para dar una buena impresión. Me detuve a unos metros de distancia sin soltar las llaves. ¿Qué quieres?, le pregunté con frialdad. Solo quiero hablar, me dijo, dando un paso hacia mí. Lamento mucho lo que hice. Estrella y yo nos estamos divorciando. Descubrí que me fue infiel durante todo el matrimonio. ¡Qué sorpresa! No espero que me aceptes de nuevo, pero deberíamos hablar para tener un cierre por el bien de los dos. Parpadeé un par de veces sin poder creer el nivel de descaro. Lo miré fijo a los ojos. No te voy a dar ningún cierre, le contesté. Tú te metiste en tu propia cama. ¿De verdad creíste que esa niña dorada, que ha tenido más visitas que un hotel de carretera, iba a colgar el letrero de no hay vacantes solo porque le pusiste un anillo? Eres más estúpido de lo que pensaba. No perdono nada. No quiero nada de ti. Me va mejor ahora y así será siempre. Puedes irte al infierno. Me di la vuelta, entré a mi departamento y cerré la puerta con seguro. Llamé de inmediato a la dueña del edificio, una señora mayor encantadora que conocía toda mi historia. Raúl seguía merodeando en el pasillo. A los pocos minutos llegaron sus 2 sobrinos, que ayudaban con el mantenimiento del lugar, y le dijeron en la cara que no era bienvenido, que estaba en una lista de prohibidos y que si regresaba llamarían a la policía por allanamiento. Raúl se fue. Pensé que eso sería todo. Me equivoqué. Mi horario de trabajo en esa época era de 9 de la mañana a 5 de la tarde, así que casi todas las noches iba al restaurante de Santiago. No estorbaba, solo me sentaba en una mesa del fondo a disfrutar los minutos que él me podía dar entre los pedidos. Me hice muy amiga del personal. Era el ambiente familiar y leal que siempre quise tener. A la noche siguiente, yo estaba sentada ahí. Era un martes tranquilo, había pocos clientes. De repente, la puerta principal se abrió. Raúl entró, cruzó el salón y se sentó directamente en mi mesa, enfrente de mí. Santiago lo notó de inmediato desde la cocina. Yo ya le había mostrado fotos de mi ex esposo. Mi prometido soltó el trapo que traía en las manos, salió al salón con pasos pesados y se paró justo al lado de mi silla. Raúl levantó la vista y le extendió la mano para saludarlo. Santiago ni siquiera se movió. Solo le miró la mano extendida con asco y luego me miró a mí. ¿Quieres que lo eche a la calle?, me preguntó Santiago en voz alta. Todavía no, le dije, apoyando los brazos en la mesa. Tengo un par de preguntas. Raúl se acomodó en la silla y se animó, como si sintiera que estaba ganando terreno.
Vaya idiota. Le pedí que me contara qué había pasado exactamente entre él y Estrella. Admito que fue pura curiosidad malsana. Quería escucharlo de su propia boca. Tenía al menos 2 aventuras con hombres casados, me dijo Raúl, buscando un poco de empatía en mi cara. Las malas costumbres nunca mueren, supongo. Esto empezó a los 2 años de casados. Fue un momento muy difícil para mí. Puse los ojos en blanco y lo interrumpí. Pero tú no eres tan tonto, Raúl. ¿Te cuidaste legalmente o ella se llevó la mitad de tus cosas en el divorcio? Él sonrió con suficiencia, orgulloso de su supuesta inteligencia. Aguanté casi otro año entero viviendo con ella solo para poder esconder mis ahorros y vender algunos bienes sin que se diera cuenta. Al final, ella se llevó una fracción mínima de lo que le habría tocado. ¿Y qué pasó con ella entonces? Pregunté. Tuvo que volver a vivir con tus padres, contestó él. Repetí la frase en mi cabeza. Había regresado a la casa de mis padres. Arruinada de nuevo. Me acomodé en la silla, completamente satisfecha. Sí, gracias. Eso es exactamente lo que quería saber, le dije con frialdad. Santiago, ya puedes echarlo. Raúl se quedó pálido e intentó protestar. Pero quería decirte. Ni perdón, ni cierre, lo corté de golpe. Solo quería confirmar que mi hermana perdedora estaba otra vez derrimada en la casa de mis padres. Lárgate. Santiago dio un paso al frente y le señaló la puerta. Raúl miró a su alrededor. El barman y 2 camareros habían dejado de limpiar y lo fulminaban con la mirada, listos para intervenir. Raúl se levantó despacio, bajó la cabeza y caminó hacia la salida. Y si vuelves a poner un pie aquí, añadió Santiago por la espalda. Sí, ya sé, lo interrumpió Raúl mientras abría la puerta. Salió a la calle y desapareció. Cuando se fue, todo el personal del restaurante se acercó a mi mesa para preguntarme si estaba bien. Fue un poco embarazoso, pero profundamente reconfortante. Mis futuros suegros, a quienes adoro, me llamaron esa misma noche. Exigieron que me quedara a dormir en la casa de Santiago los próximos días por seguridad. Me pareció un gesto hermoso. Nunca, en toda mi vida, había tenido una familia que me cuidara de esa manera. No volví a saber de Raúl. A partir de esa noche, los años siguieron su curso con total tranquilidad hasta llegar al presente. Hoy tengo 41 años. Soy madre de 2 niños, uno de 6 y otro de 2 años. Santiago y yo estamos muy bien. Ahora trabajo medio tiempo como gerente administrativa de los restaurantes. Compramos un segundo local y la vida es estable y feliz. Después de que Raúl me localizó aquella vez, supe que solo era cuestión de tiempo para que mis padres o mi hermana lograran dar conmigo. Pero los años pasaron y no sucedió de inmediato. Me sentía segura porque tenía un muro de concreto protegiéndome, así que volví a abrir mis redes sociales. Fue después de que nació mi primer hijo cuando recibí el primer mensaje de mi madre. Me daba una disculpa tibia, hablaba del perdón y preguntaba por su nieto. Me ofendió tanto que llamara su nieto a mi hijo, que le contesté sin dudarlo. No tienes ningún nieto. Yo ya no soy tu hija y, por lo tanto, mis hijos no tienen ningún parentesco contigo. Si quieres nietos, anímale a Estrella a que haga lo que mejor sabe hacer. La bloqueé. Creó cuentas nuevas e intentó contactarme durante un tiempo, pero siempre rechacé o borré sus mensajes. Hace unas semanas, me bombardearon a solicitudes y mensajes. Leí algunos. Pura basura sentimental sobre perderse la vida de los nietos y querer hacer las paces. No me importaba. No tenía ninguna intención de volver a meter a esa gente en mi vida. Pero entonces ocurrió lo que me hizo cambiar de opinión. Estrella empezó a escribirme directamente a mí. No decía mucho, solo que le urgía hablar conmigo. Después de 3 semanas de acoso constante, decidí acabar con eso de una vez por todas y acepté una reunión por videollamada. Solo yo. Sin mis hijos en la pantalla. Cuando se encendió la cámara, el golpe visual fue fuerte. Estrella se veía terrible. Estaba pálida, demacrada y enferma de verdad. Mis padres se veían viejos y acabados. Al principio, empezaron con el teatro de siempre. Querían ver a los niños. No va a pasar, les dije de inmediato. Mis hijos tienen 3 abuelos, que son los padres y la abuela de Santiago. Ustedes no son nada. Tragaron saliva. Empezaron a pedir disculpas por todo lo que pasó hace casi una década. Estrella incluso tuvo el descaro de decir que había obrado mal y que deseaba recuperar a su hermana mayor. Me pareció ridículo. Mi madre tomó la palabra con su discurso manipulador de siempre. Que éramos una familia y que las familias debían apoyarse. Cuando terminó de hablar, me acomodé en la silla.
¿Eso es todo? Les pregunté. Me voy a desconectar. Entonces gritaron que esperara. Se les cayó la máscara y salió a la luz la verdadera razón de la llamada. Resulta que Estrella tenía problemas de salud desde hacía un par de años. Sus riñones estaban fallando y necesitaba un trasplante con urgencia. Por eso habían intentado contactarme con tanta desesperación. Un familiar directo siempre tiene más probabilidades de ser compatible. Los miré a través de la pantalla procesando la audacia de esta gente. ¿Por eso me llaman? Les pregunté directamente. ¿Para que les done un riñón? ¿No les bastó con robarme a mi esposo? ¿Ahora también quieren que les entregue un pedazo de mi cuerpo? Mi madre se alteró de inmediato. Deja de ser así, me gritó. Todo eso fue hace mucho tiempo. Se le quebró la voz y empezó a llorar frente a la cámara. Entiendo que nos odias, continuó ella, pero tu hermana se va a morir si no le hacen pronto el trasplante. ¿Eso es lo que quieres? Sé que crees que te hizo el peor daño del mundo, pero por favor, solo esta vez, ¿podemos dejar eso de lado? Me quedé en absoluto silencio para ver si tenían el descaro de decir algo más. Finalmente, mi padre, el cobarde que nunca hablaba, abrió la boca. Mira, lo sentimos por todo lo que pasó, empezó a decir, pero tenemos problemas graves. Entre las facturas médicas de ella y que ya no puede trabajar, tu madre y yo estamos mayores y tenemos nuestras propias dificultades. Necesitamos que vuelvas a la ciudad para ver si eres compatible, pero también nos vendría bien algo de ayuda económica, o podemos perder la casa. Me quedé helada. ¿Así que necesitan mi riñón y mi dinero? Les dije. No lo pongas así, respondió mi padre. Estrella intervino llorando. Por favor, vuelve a casa. Te necesito, hermana mayor. No quiero morir. ¿Puedes venir al menos a ver si eres compatible? Si no lo eres, te juramos que nunca volveremos a molestarte. Les dije que lo iba a pensar, que investigaría y que al día siguiente les daría una respuesta. Terminé la llamada y fui a la sala a hablar con Santiago. Él me escuchó sin juzgarme y me dijo que me apoyaba al 100% en cualquier decisión que tomara. Luego me preguntó si viajaríamos toda la familia o si solo iría él conmigo. Le dije que no a ambas cosas. Iba a ir sola y a mi manera. No iba a viajar a ciegas. Les avisé que me haría los análisis en mi propia ciudad, y que si resultaba compatible, viajaría y entonces hablaríamos del resto. A la semana me entregaron los resultados en el laboratorio. Estrella y yo teníamos una compatibilidad perfecta. 100%. Acepté tomar un vuelo de regreso a mi ciudad natal. Cuando llegué, la situación de Estrella había empeorado y la tuvieron que internar de urgencia en el hospital. Eso mantuvo a mis padres ocupados y me ahorró tener que verlos a solas, aunque en cada momento libre que tenían, me enviaban mensajes de texto preguntando si ya había pensado en cómo ayudarlos a pagar sus deudas del banco. Lograron estabilizarla. Fui directo al hospital para reunirme con los médicos que harían el trasplante. Mientras el doctor principal me explicaba el procedimiento en el pasillo, lo detuve. Le pedí que hiciéramos esa conversación adentro, delante de todos. Entramos juntos a la habitación de Estrella. Mis padres ya estaban allí, sentados junto a la cama. El médico se paró a los pies de la camilla y explicó la situación en voz alta. Dijo que a Estrella le quedaban unos 6 meses de vida sin el trasplante. Detalló el proceso y destacó frente a todos que yo tenía una compatibilidad absolutamente perfecta, que encontrar un donante tan viable en tan poco tiempo era casi imposible y que cuanto antes programáramos la cirugía, mejor. Dejé que el doctor terminara de hablar. El silencio en la habitación era total. Solo se escuchaba el pitido del monitor cardíaco. Caminé despacio hasta el borde de la cama, me incliné hacia Estrella y le tomé la mano. Ella me miró con sus ojos hundidos y llenos de esperanza. ¿Oíste al doctor? Le dije con un tono de voz completamente frío y bajo. Tengo una compatibilidad perfecta. Básicamente, soy la única persona en este planeta que puede salvarte. Y no voy a hacerlo. Estrella abrió los ojos de par en par. Eres la persona más vil y narcisista que he conocido en mi vida, continué, apretándole la mano. Solo vine hasta aquí para que supieras que la única persona que podría mantenerte viva es a la que más has lastimado. Y ahora estás pagando por eso con tu vida. Vas a morir. Mejoras las paces con eso. Solté su mano. Estrella estalló en un llanto desgarrador, ahogándose con sus propias lágrimas. Mis padres saltaron de sus sillas y se abalanzaron para recriminarme e insultarme. El médico y la enfermera se quedaron paralizados, en total estado de shock, con la boca abierta sin saber qué hacer ante lo que acababan de presenciar. Me giré, miré a mis padres de arriba abajo y los señalé con el dedo. Ni siquiera me hablen, les advertí en voz alta.
y no se atrevan a pedirme nada nunca más. El único dinero que gastaría en ustedes sería para su funeral, con la estricta condición de que los incineren y me entreguen las cenizas, para luego tirarlas en el baño público más sucio que encuentre. Terminé de hablar, me di la vuelta y salí de la habitación caminando por el pasillo. Escuché los gritos, los insultos de mi madre y el llanto de mi hermana a mis espaldas. No me detuve. No miré atrás ni una sola vez. Salí por las puertas del hospital, pedí un taxi y fui directo al aeropuerto. Tomé el primer vuelo de regreso. Ahora estoy sentada en el sofá de mi casa, mi verdadera casa, rodeada de Santiago y mis 2 hijos. No siento ni un gramo de culpa ni de remordimiento. Cerré esa puerta para siempre, hice justicia por mi propia mano, y no podría ser más feliz. No olvides suscribirte a tu canal preferido de historias, Crónicas de Reddit.